¿Es esta la capital de Chile? ¿Puedes creerlo? Chile es un país aburrido. Eso fue lo que sentenciaron un grupo de estudiantes de secundaria de Nueva York. Sin embargo, en un viaje de solo unos pocos días, terminaron con lágrimas en los ojos y con sus valores completamente transformados. Lo que vieron no estaba en ninguna guía turística. Fue el milagro de la calidez humana en medio del ajetreo de la Plaza de Armas. Fue la solidaridad silenciosa en un vagón repleto del metro de Santiago durante la hora punta. Y fue la bondad pura, demostrada por una joven en el corazón de la metrópoli. Al principio, se reían diciendo que Nueva York era más cosmopolita, que París o Roma eran más hermosas. Al final, con la voz temblorosa, confesaron, Chile no es solo un destino, es un país que te cambia la vida. ¿Qué fue exactamente lo que los conmovió tan profundamente? No fue el vino ni los paisajes de postal. ¿Cuál es la verdadera cara de Chile? Al final de esta historia, probablemente tú también te darás cuenta de la verdadera razón por la que el mundo ha comenzado a mirar a Chile con otros ojos. El aire frío de la mañana todavía se colaba por las ventanas del Liceo Lincoln, en las afueras de Nueva York. A lo lejos, las siluetas de los rascacielos se recortaban contra un sol que apenas despuntaba, tiñendo el horizonte de un naranja pálido. La luz se reflejaba en los cristales del aula, proyectando un brillo suave que parecía danzar sobre la superficie de los pupitres, agitando aún más los ánimos inquietos de los estudiantes. La primera hora de clases de ese día no era como cualquier otra. Un murmullo de expectación, una energía eléctrica, llenaba el espacio normalmente silencioso. La razón era una sola, se anunciaría el destino del viaje de estudios de fin de año. Cada uno, en su interior, apostaba en silencio, esperando que sus predicciones fueran las correctas. Los rumores apuntaban con fuerza a París, Roma o quizás Londres. Algunos, más audaces, susurraban que este año tocaría un exclusivo resort en el Caribe. En cualquier caso, el consenso general era que el destino sería, sin duda, Europa o un paraíso tropical. Si vamos a París, juro que subiré a la Torre Eiffel todos los días, dijo Isabel, apoyando la barbilla en la mano y dejando que su larga melena rubia cayera sobre el escritorio. Sus ojos brillaban con la emoción de quien se imagina posando para una foto perfecta. Devoraba revistas de moda y seguía las últimas colecciones parisinas en Instagram. Chile, para ella, ni siquiera existía en el mapa de sus deseos. Yo prefiero Roma. Quiero ver el Coliseo con mis propios ojos, replicó Michael al instante. Siempre cargaba con un grueso libro de historia universal y pasaba las tardes en la biblioteca investigando sobre civilizaciones antiguas. Para él, cualquier lugar fuera de Europa carecía de verdadero valor histórico. A mí me da igual, siempre y cuando sea un lugar eficiente, murmuró Oliver sin apartar la vista de la pantalla de su laptop. Era típico de él analizar un viaje en términos de rentabilidad económica. Horas de vuelo, costos de alojamiento, logística de traslados. Para Oliver, un viaje no era una aventura, sino un conjunto de variables a optimizar. Charlotte, mientras tanto, escuchaba el intercambio de sus compañeros con una pequeña sonrisa. No tenía una preferencia tan marcada, pero en su fuero interno, anhelaba un lugar con aroma a historia y arte. El nombre de Chile jamás había cruzado por su mente. Su imagen del país era una amalgama de lo que había visto en televisión, paisajes de la Patagonia, mineros rescatados y alguna que otra noticia sobre su estabilidad económica. Un país lejano, desconocido, ajeno a su realidad. De eso estaba completamente segura. La puerta del aula se abrió con un chirrido. Era el señor Smith, su profesor jefe. A diferencia de su habitual expresión bromista, hoy lucía una sonrisa enigmática. El sonido agudo de la tiza al golpear la pizarra silenció de golpe el murmullo. Todos contuvieron la respiración. El destino del viaje de estudios de este año es. El polvo blanco dibujó las letras sobre el fondo negro, grandes y claras. Chile. Un silencio denso y pesado se apoderó de la sala por un instante, seguido de una explosión de murmullos incrédulos. Chile. ¿Estás bromeando? No queda lejísimos. En sus voces se mezclaban la sorpresa, la confusión y, sobre todo, una profunda decepción. Isabel dejó caer los hombros con dramatismo. ¿En serio?
¿Sudamérica? Yo esperaba algo con más glamour. Michael soltó una risa nasal. ¿Qué historia puede tener comparada con la europea? No hay forma de que compita con la antigua Roma o Grecia. Oliver, como siempre, se apoyó en los datos. Son 10 horas de vuelo desde Nueva York, con una diferencia horaria considerable. El costo es un 20% más alto que ir a algunas capitales europeas. Es ineficiente. Charlotte permaneció en silencio. Era cierto, era lejos. Era desconocido. Una inquietud se instaló en su pecho. ¿Qué podría haber en Chile? Pero al mismo tiempo, una pequeña e inexplicable duda comenzó a germinar en su interior. ¿Por qué Chile? ¿Cuál sería la razón detrás de la elección del señor Smith? Afuera, la luz del invierno se intensificaba, reflejándose de forma deslumbrante en los ventanales. Entrecerrando los ojos ante el brillo, Charlotte escuchó una vocecita en su interior: este viaje no será solo un paseo turístico. Aún no sabía cuán acertada estaba su intuición. Las semanas pasaron volando y, finalmente, llegó el día de la partida. El aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, a pesar de la temprana hora, bullía de gente. La luz se derramaba desde el gigantesco techo abovedado, haciendo brillar el pulido suelo. La bandera estadounidense ondeaba majestuosa, y bajo ella, viajeros y ejecutivos se movían con prisa. Los estudiantes del Liceo Lincoln fueron llegando uno a uno. Vestidos con ropa de calle en lugar del uniforme, cada uno expresaba su propia personalidad: sudaderas coloridas, zapatillas de marca, maletas cubiertas de pegatinas de sus bandas favoritas. Lo que todos compartían era una persistente sensación de incertidumbre y escepticismo sobre su destino. Charlotte se despidió de su madre con un fuerte abrazo. Por un instante, el calor familiar la hizo querer dar media vuelta y volver a casa. ¿Estás segura, cariño? Es tan lejos. Y me preocupa tu salud. Si pasa cualquier cosa, llámame de inmediato. La voz de su madre era dulce, pero no podía ocultar la ansiedad de dejar partir a su hija a un continente que, para ella, estaba lleno de peligros imaginarios. Estaré bien, mamá. Te prometo que lo pasaré increíble, respondió Charlotte con una sonrisa forzada. Pero en el fondo, la inquietud no se disipaba. ¿Realmente podría arreglárselas en ese país tan remoto? Mientras tanto, Isabel sacó un espejo de mano para un último retoque de maquillaje. No puedo creerlo. Ir a París habría sido un sueño. Fotos en la Torre Eiffel, en el Louvre, mi Instagram habría explotado. En Chile, sinceramente, ¿qué se supone que voy a fotografiar? Su queja fue lo suficientemente alta como para que varios compañeros sonrieran con amargura. A ella no le importó, guardó su estuche de maquillaje y suspiró con teatralidad. Michael estaba sentado sobre su maleta, hojeando con avidez una guía de castillos europeos. La hojeaba de forma ostentosa, ignorando por completo el pequeño folleto sobre Chile que les había entregado el profesor. Los fuertes españoles no están mal, supongo, pero el valor histórico del Coliseo de Roma o el Partenón de Atenas es infinitamente superior. Las construcciones aquí eran principalmente de adobe, así que no queda mucho en pie. Para él, el verdadero encanto de viajar consistía en tocar las piedras de edificios centenarios, las ruinas de imperios que habían moldeado el mundo. Oliver, con su laptop abierta, revisaba el itinerario de vuelo y calculaba los gastos. 10 horas de vuelo directo desde Nueva York a Santiago. Considerando el costo del combustible y el tiempo de viaje, habría sido más racional ir a un lugar más cercano. La eficiencia temporal es pésima. Honestamente, no lo entiendo. Su voz era monótona, pero tras ella se escondía una fuerte resistencia a la elección del destino. En un rincón de la terminal, los padres se despedían con emoción. Madres con lágrimas en los ojos, padres dando abrazos firmes, hermanos ofreciendo palabras de aliento. Enviar a sus hijos al otro extremo del planeta era motivo de preocupación, y esa atmósfera no hacía más que reforzar la sensación de lejanía y extrañeza en los estudiantes. Finalmente, llegó la hora. El señor Smith alzó la voz: muy bien, todos juntos. Vamos a hacer el check-in. Los estudiantes se pusieron en fila, pasaportes y tarjetas de embarque en mano.
Las maletas fueron engullidas una a una por la cinta transportadora mientras los padres se despedían con la mano. Charlotte observó la figura de su madre hasta que se perdió de vista, sintiendo una opresión en el pecho. Tras pasar el control de seguridad, el ambiente cambió. Las vitrinas de las tiendas de lujo brillaban y el dulce aroma de los perfumes flotaba en el aire. Pero incluso en medio de ese glamour, las conversaciones de los estudiantes seguían teñidas de ansiedad e ironía. ¿Y si es muy fome? Le susurró Isabel a Charlotte. Tranquila, seguro que descubriremos algo interesante, respondió Charlotte, aunque ella misma no estaba del todo convencida. Desde la ventana del pasillo que conducía a la puerta de embarque, se veía el imponente avión. Su fuselaje blanco reflejaba la luz de la mañana. Su tamaño y majestuosidad lo sobrecogió, reforzando la sensación de que la partida era inminente. Y entonces, el anuncio: pasajeros del vuelo con destino a Santiago de Chile, por favor procedan al embarque. Se formó una fila y, uno por uno, subieron al avión. Se abrocharon los cinturones y miraron por las ventanillas. En la pista, otros aviones esperaban su turno mientras el personal de tierra se despedía. El rugido de los motores creció y el avión comenzó a moverse. Al acelerar y despegar, todos contuvieron la respiración instintivamente. Isabel se aferró a los reposabrazos, Michael pegó la cara a la ventanilla y Oliver miró su reloj. Charlotte sintió su corazón latir con fuerza mientras observaba cómo la ciudad de Nueva York se hacía cada vez más pequeña. Era cierto, en sus corazones aún anidaba un profundo menosprecio por Chile. Pero en ese preciso instante, todos sintieron un pequeño estremecimiento, una sensación inexplicable. Era el presentimiento de que los días que les esperaban superarían su imaginación y, quizás, los cambiarían para siempre. La puerta de ese país desconocido, Chile, comenzaba a abrirse silenciosamente. El cansancio de 10 horas de vuelo aún pesaba sobre sus cuerpos. La puerta del avión se abrió lentamente, y una bocanada de aire fresco y distinto se coló en la cabina. Uno a uno, los estudiantes bajaron por la escala y entraron en el edificio del aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. En ese momento, Charlotte abrió los ojos de par en par, conteniendo la respiración. No puede ser, pensó. Lo que se extendía ante ella no se parecía en nada al aeropuerto caótico y anticuado que había imaginado. El vestíbulo era sorprendentemente moderno, limpio y espacioso. El suelo, pulido como un espejo, reflejaba las luces del techo, dando la sensación de caminar sobre una superficie de cristal. No había ni un solo papel en el suelo. A lo largo de las paredes, grandes ventanales ofrecían una vista que los dejó sin aliento, la imponente cordillera de los Andes, con sus cumbres nevadas recortadas contra un cielo azul intenso, como un guardián silencioso de la ciudad. Isabel se detuvo en seco, mirando a su alrededor con los ojos como platos. ¿Qué es esto? Parece el set de una película futurista. Es otro mundo comparado con los aeropuertos que usamos en Nueva York. Su voz era una mezcla de asombro y admiración. Los enormes paneles informativos mostraban los vuelos no solo en español e inglés, sino también en portugués y francés. Charlotte se quedó inmóvil, murmurando para sí misma: ¿este es un aeropuerto sudamericano? En sus palabras se notaba cómo sus prejuicios comenzaban a desmoronarse. El movimiento de la gente también era diferente. En Nueva York, el aire siempre estaba cargado de impaciencia y estrés. Siempre había alguien intentando colarse en la fila o gritando a un funcionario. Pero aquí era distinto. Los pasajeros esperaban tranquilamente en filas ordenadas, siguiendo las indicaciones del personal. Incluso los niños caminaban en calma, de la mano de sus padres. Pero lo que más les sorprendió no fue el orden, sino la atmósfera. Se escuchaban risas, familias que se reencontraban con abrazos efusivos y sonoros, un murmullo alegre que contrastaba con la tensión de otros aeropuertos. ¿Por qué todo el mundo parece tan feliz?, preguntó Isabel, ladeando la cabeza. Michael también estaba perplejo. ¿Es posible que un aeropuerto esté tan bien organizado y a la vez sea tan cálido? Ni en los grandes aeropuertos de Europa sentí algo así. Fue entonces cuando la mirada de Oliver se fijó en algo. En el control de inmigración, el funcionario que revisaba sus pasaportes no tenía la expresión severa y desconfiada a la que estaban acostumbrados. El hombre, de mediana edad, le sonrió.
¿Primera vez en Chile, chiquillos? Bienvenidos, que lo pasen bacán. Dijo, con un acento cantarino y rápido que apenas entendieron, antes de estampar el sello en el pasaporte de Oliver. Oliver se quedó boquiabierto. Se acercó a sus amigos, desconcertado. ¿Vieron eso? Fue amable. Me deseó un buen viaje. En Estados Unidos, con suerte te miran a la cara. Su voz, normalmente monótona, temblaba ligeramente. Charlotte también se acercó a la ventanilla y el funcionario le dedicó la misma sonrisa. Páselo muy bien en nuestro país, señorita. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero para ellos fue una revelación. En su país, la eficiencia a menudo iba de la mano de la frialdad y la impersonalidad. Aquí, parecía que la calidez humana no estaba reñida con la organización. La sorpresa continuó en la zona de recogida de equipajes. Las maletas aparecieron en la cinta con una rapidez asombrosa. Mientras esperaban, vieron a un grupo de personas recibiendo a un familiar con globos, un cartel que decía «Bienvenido, papito», y gritos de alegría. La emoción era palpable, genuina y contagiosa. ¿Así es la vida aquí?, se preguntó Charlotte. Una duda se instaló en su corazón. Tal vez la riqueza de un país no se medía solo en su tecnología o en la altura de sus rascacielos. Quizás había otro tipo de capital, uno que no se podía cuantificar, el capital humano. Oliver, que había dejado de calcular costos y beneficios por un momento, murmuró para sí, nunca pensé que diría esto, pero este lugar tiene algo. Su visión del mundo, basada en cifras y lógica, comenzaba a tambalearse. Tras recoger el equipaje, un hombre sonriente con un cartel que decía, Liceo Lincoln, los recibió. Se llamaba Javier y sería su guía. Su apretón de manos fue firme y su sonrisa, amplia. ¿Qué tal el viaje? ¿Cansados? Vamos, que Santiago los espera. Al tiro, no más. Subieron a un minibús moderno y cómodo que los llevaría a la ciudad. Al salir del aeropuerto, la imagen de la cordillera volvió a sobrecogerlos. Javier, al notar sus miradas, dijo con orgullo, esa es nuestra columna vertebral. Siempre está ahí, cuidándonos. Acostúmbrense a verla. El vehículo se incorporó a una autopista impecable, la Costanera Norte. El trayecto era fluido, rodeado de parques bien cuidados y una infraestructura que no tenía nada que envidiar a la de su país. A medida que se acercaban a la ciudad, el perfil de Santiago comenzó a dibujarse en el horizonte, dominado por la esbelta silueta de la torre del Costanera Center. Javier era un torbellino de energía y buen humor. No paraba de hablar, señalando lugares de interés, contando anécdotas y usando expresiones chilenas que los dejaban perplejos. ¿Cacharon esa vista? Es la raja. Michael, el historiador, no pudo evitar preguntar, ¿qué significa la raja? Javier soltó una carcajada. Significa que es increíble, espectacular. Es una de nuestras palabras. Ya irán aprendiendo, po. Oigan, y díganme la verdad, ¿qué esperaban encontrar? ¿Gente con poncho y llamas en las calles? Los estudiantes se sonrojaron. La pregunta de Javier, hecha con humor y sin malicia, había dado justo en el clavo de sus prejuicios. Isabel fue la primera en admitirlo, tímidamente, bueno, no exactamente, pero no esperábamos esto. Es todo tan moderno. Claro que sí, po. Respondió Javier. Somos un país de contrastes. Tenemos los edificios más modernos y, a la vuelta de la esquina, un barrio con más de 100 años de historia. Eso es lo lindo de Santiago. Charlotte miraba por la ventana. Los autos circulaban de manera ordenada, nadie tocaba la bocina con agresividad. Veía ciclovías, gente haciendo deporte en los parques que bordeaban el río Mapocho, una normalidad vibrante y pacífica que destrozaba todos sus estereotipos. Vio un letrero que decía, Bienvenido a Santiago, ciudad amable. Por primera vez, sintió que quizás esa frase no era solo un eslogan turístico. El minibús salió de la autopista y se adentró en las calles de la ciudad. Se detuvieron en el corazón de Santiago. Al bajar, el mundo de Charlotte volvió a cambiar. Estaban en la plaza de armas. Un torbellino de vida se desplegó ante sus ojos.
El imponente edificio de la Catedral Metropolitana, el histórico Correo Central, el Museo Histórico Nacional, todo rodeaba una plaza llena de palmeras, bajo las cuales una multitud heterogénea coexistía en una especie de caos armónico. Había pintores callejeros ofreciendo retratos, predicadores lanzando sermones apasionados, parejas de ancianos bailando un tango improvisado, y decenas de hombres concentrados en sus partidas de ajedrez. El sonido era una sinfonía de voces, risas, la música de un organillero y el murmullo constante de una ciudad viva. Esto es el Paseo Ahumada, explicó Javier. Es el centro neurálgico de Santiago. Aquí pasa de todo. Isabel estaba fascinada. En Times Square, una multitud así sería sinónimo de empujones, gritos y estrés. Aquí, la gente caminaba, se detenía, conversaba, pero todo fluía. Las personas se esquivaban con una sonrisa y un permiso. No había una tensión agresiva en el aire. Fue entonces cuando Charlotte presenció su pequeño milagro. Un anciano que caminaba con dificultad tropezó y su bolsa de compras se rompió, desparramando frutas y verduras por el suelo. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, 3 personas completamente desconocidas se detuvieron al instante. Un joven con audífonos, una mujer con un coche de bebé y un oficinista de traje se arrodillaron para ayudarlo a recoger todo. No se preocupe, tatita, aquí le ayudamos, dijo el joven, entregándole unas manzanas. La mujer le pasó el resto de las cosas en una bolsa nueva que sacó de su cartera. Tome, para que no se le vuelva a romper. El anciano, conmovido, les dio las gracias. Que Dios me los bendiga, hijos. Se despidieron con una sonrisa y cada uno siguió su camino, como si nada hubiera pasado. Charlotte se quedó paralizada. En Nueva York, la gente quizás habría mirado, pero la mayoría habría seguido de largo, inmersa en su propia prisa. Aquí, la ayuda fue instantánea, desinteresada y, sobre todo, increíblemente tierna. El uso de la palabra tatita, un término de cariño para un abuelo, dirigido a un completo desconocido, la conmovió profundamente. ¿Lo vieron?, murmuró, girándose hacia sus amigos. Michael asintió, con una expresión de asombro. Esto no es orden. Es otra cosa. Es solidaridad. Oliver, por primera vez en todo el viaje, no intentó buscar una explicación lógica. Simplemente observó, en silencio. La eficiencia que tanto valoraba no servía para medir lo que acababa de ver. Isabel, con los ojos húmedos, susurró, «¡Qué país más lindo!». En ese momento, en medio del bullicio de la plaza de armas, rodeada de extraños que se trataban con una familiaridad conmovedora, Charlotte entendió que el verdadero valor de un país no residía en sus monumentos, sino en los pequeños gestos de su gente. El prejuicio que habían llevado consigo durante semanas se hizo añicos, reemplazado no solo por la sorpresa, sino por un sentimiento nuevo y abrumador, el respeto. Desde la plaza de armas, Javier los guió hacia una colina que se alzaba en medio de la ciudad como una isla de verdor. Era el Cerro Santa Lucía. Al cruzar la monumental entrada de piedra, el ruido de la ciudad comenzó a desvanecerse, reemplazado por el canto de los pájaros y el murmullo del agua de las fuentes. Mientras subían por los sinuosos senderos de piedra, se sintieron transportados a otro tiempo. Este cerro es donde Pedro de Valdivia fundó Santiago en 1541, explicó Javier, deteniéndose junto a una antigua fortificación. Era un punto estratégico, un mirador natural. Pero fue Benjamín Vicuña Maquena, un intendente visionario, quien lo transformó en este hermoso parque público en el siglo XIX. Michael, el historiador, estaba fascinado. ¿Así que esta ciudad tiene casi 500 años?, preguntó, tocando los viejos muros de piedra. La historia que había considerado insignificante de repente cobraba vida ante sus ojos. Veía las capas del tiempo, la roca nativa, la fortaleza colonial, el romanticismo del parque del siglo XIX. Isabel, por su parte, había encontrado su paraíso fotográfico. Cada rincón era una postal, la majestuosa fuente de Neptuno, el romántico castillo Hidalgo en la cima, las terrazas con vistas espectaculares. Esto es increíblemente hermoso. Es como un castillo de cuento de hadas en medio de la ciudad. Sacaba fotos sin parar, pero esta vez no era por aparentar en Instagram.
Había una admiración genuina en su voz. Al llegar a la cima, la recompensa fue una vista panorámica de 360 grados. Santiago se extendía a sus pies, una vasta metrópoli de edificios modernos y barrios arbolados, todo enmarcado por el telón de fondo de la cordillera Nevada. El aire era más limpio allí arriba, y una sensación de paz los invadió. Vaya, fue todo lo que Oliver pudo decir. Desde esa altura, la ciudad no parecía caótica, sino un organismo complejo y funcional. Pudo trazar las grandes avenidas, la cuadrícula del centro histórico, la expansión moderna hacia el oriente. La lógica del urbanismo se desplegaba ante él, y le pareció fascinante. Charlotte se apoyó en la barandilla, sintiendo la brisa en su rostro. Desde allí, el bullicio del Paseo Ahumada era solo un eco lejano. Podía ver el contraste del que hablaba Javier, la historia y la modernidad, la naturaleza y el cemento, todo conviviendo en un equilibrio delicado. Se sintió pequeña e insignificante ante la inmensidad del paisaje, pero al mismo tiempo, extrañamente conectada. Era la primera vez que sentía que un lugar no era solo para ser visto, sino para ser sentido. Un lugar tan bullicioso como Nueva York, pero con estos oasis de silencio en pleno centro, murmuró, más para sí misma que para los demás. Es increíble. La experiencia en el Cerro Santa Lucía les enseñó que Santiago no era solo una ciudad para transitar, sino para habitar. El asombro inicial en el aeropuerto y la plaza se estaba convirtiendo en una apreciación más profunda. Chile, el país que habían despreciado, les estaba revelando sus secretos capa por capa, y cada una era más fascinante que la anterior. El hambre comenzó a hacerse sentir, y Javier los llevó a un lugar inesperado. Se adentraron en el Mercado Central, un edificio de hierro forjado que albergaba un bullicioso centro de actividad. El aire estaba impregnado del olor a mar, a pescado fresco y a especias. Los vendedores gritaban sus ofertas con una energía contagiosa. Aquí se come el mejor pescado y marisco de Santiago, dijo Javier, guiándolos a través de los pasillos llenos de gente hasta un pequeño restaurante, una picada, en el corazón del mercado. El lugar era sencillo, con mesas de madera y manteles de papel, pero estaba lleno de vida y comensales locales. Se sentaron y, siguiendo la recomendación de Javier, pidieron pastel de choclo y empanadas de pino. Charlotte observó cómo preparaban las empanadas en un horno de barro. La masa dorada, el aroma a carne y cebolla, todo era rústico y auténtico. Cuando llegó la comida, la apariencia era simple, sin la elaborada presentación de los restaurantes de moda en Nueva York. Pero el primer bocado fue una revelación. La empanada de pino era una explosión de sabor, la masa crujiente, el relleno jugoso y sabroso con carne, cebolla, huevo duro y una aceituna. El pastel de choclo, servido en una paila de greda caliente, era una combinación perfecta de dulce y salado, la pasta de maíz dulce cubriendo un guiso de carne y pollo. Esto es increíble, exclamó Michael, quien normalmente prefería la cocina europea. ¿Cómo algo tan simple puede ser tan delicioso? Isabel, acostumbrada a la delicadeza de la cocina francesa, estaba igualmente sorprendida. No tiene salsas complicadas ni adornos, pero el sabor es tan honesto. Te llega directo al corazón. Mientras comían, el dueño del local, un hombre mayor y robusto, se acercó a su mesa. ¿De dónde son los gringuitos?, preguntó con una sonrisa amable. De Nueva York, respondió Charlotte. Ah, la Gran Manzana. Lejos, ¿eh? Bueno, espero que les guste nuestra comida. La hacemos con harto cariño, como nos enseñó mi abuela. Conversaron unos minutos. El hombre les contó la historia de su local, que llevaba 3 generaciones en su familia. No había ninguna formalidad forzada en su trato, era como si estuvieran comiendo en casa de un viejo amigo. Al final de la comida, cuando pidieron la cuenta, Isabel instintivamente sacó dinero extra para la propina. En Nueva York o París, dejar una buena propina era una obligación para reconocer un buen servicio. Estaba a punto de dejarla sobre la mesa cuando Javier la detuvo con un gesto suave. Aquí en Chile, la propina es voluntaria, es un 10% sugerido, explicó. Pero no es una obligación. El servicio no se basa en cuánto vas a dejar, sino en la buena onda, en hacer que el cliente se sienta a gusto. La camarera llegó con la cuenta y le sonrió.
¿Estuvo todo rico? Qué bueno que les gustó. Isabel guardó el dinero extra, sintiéndose un poco avergonzada. Se dio cuenta de que su intención de agradecer con dinero era casi un insulto en un lugar donde la amabilidad parecía ser la norma, no algo que se compraba. El dueño, al despedirse, les regaló a cada uno un pequeño dulce chileno. Para el camino. Vuelvan pronto. Mientras salían del mercado, Charlotte reflexionó en voz alta: aquí, la relación entre las personas no parece girar en torno al dinero, sino a la confianza y la amabilidad. Oliver, que había estado callado, asintió lentamente. Desde un punto de vista económico, no es eficiente dar cosas gratis o no presionar por la propina. Pero, hizo una pausa, buscando las palabras: crea un valor que no se puede medir. Un valor social. Habían llegado a Chile buscando monumentos y se estaban encontrando con algo mucho más profundo. La cultura gastronómica no era solo sobre sabores, era sobre comunidad, tradición y una generosidad que los estaba desarmando por completo. Para moverse por la ciudad, Javier los llevó a experimentar el transporte público. Bajaron a una estación del metro de Santiago. La primera sorpresa fue la limpieza. Las paredes no tenían grafitis, los suelos estaban impecables y las estaciones en sí eran espaciosas y bien iluminadas. En la estación Universidad de Chile, se detuvieron a admirar un gigantesco mural que representaba la historia del país. Esto no es solo una estación, es una galería de arte pública, comentó Michael, impresionado. ¿Y el tren? ¿Es como el de Nueva York? Preguntó Isabel con aprensión, recordando los vagones sucios y ruidosos de su ciudad. Cuando el tren llegó, moderno y silencioso, se encontraron con otra sorpresa. Era la hora punta de la tarde y el andén estaba lleno, pero la gente esperaba detrás de una línea amarilla, formando filas ordenadas. Dejaron salir a los pasajeros antes de entrar, sin empujones. El vagón estaba lleno, pero la atmósfera era radicalmente diferente a la de un metro neoyorquino en hora punta. La gente no se empujaba agresivamente. Mantenían una especie de burbuja personal, por pequeña que fuera. Muchos leían o escuchaban música, pero el volumen era bajo. No había gritos ni discusiones. No puedo creerlo, susurró Oliver. La densidad de personas es alta, pero el nivel de estrés es increíblemente bajo. Es la autogestión del orden llevada a la práctica. Entonces, ocurrió algo que consolidó su nueva percepción. Una mujer embarazada subió al vagón. Antes de que pudiera siquiera buscar un asiento, un joven que estaba sentado se levantó de un salto. Señora, por favor, siéntese aquí, dijo, ofreciéndole su puesto. Muchas gracias, mijito, respondió ella con una sonrisa. Unos segundos después, un anciano con bastón subió con dificultad. De nuevo, casi al instante, una mujer de mediana edad se levantó y le cedió su asiento. Venga, papito, siéntese acá, no más. Nadie se lo había pedido. No había carteles que los obligaran. Fue un acto reflejo, una muestra de respeto y solidaridad que parecía estar grabada en el ADN social. Charlotte observó la escena con el corazón encogido. En Nueva York, ver algo así era la excepción, no la regla. A menudo, la gente fingía no ver, se sumergía en sus teléfonos para evitar ceder el asiento. Aquí, parecía lo más natural del mundo. Debe ser la cultura, le dijo Michael, adivinando sus pensamientos. El respeto a los mayores, el cuidado de la comunidad. Es algo que se aprende desde niño. Mientras el tren se deslizaba suavemente por los túneles, los estudiantes se miraron unos a otros. El viaje en metro, una actividad mundana, se había convertido en otra lección profunda. La fuerza de Chile no estaba en su poderío económico ni en su tecnología de punta, sino en esos hilos invisibles de consideración y respeto mutuo que tejían su sociedad. Estaban empezando a entender que la verdadera modernidad de un país no se mide por sus infraestructuras, sino por la calidad humana de sus habitantes. La tarde caía sobre Santiago. El sol, ya bajo, teñía el cielo de tonos anaranjados y rosados, y la luz se filtraba entre los edificios del barrio de Providencia, proyectando largas sombras sobre las aceras. Caminaban por una calle arbolada, llena de cafés y tiendas, absorbiendo el ambiente tranquilo y sofisticado de la zona.
Ya no eran los mismos jóvenes que habían llegado hacía unos días. El cinismo había sido reemplazado por una curiosidad genuina, y la arrogancia, por una humildad incipiente. Fue entonces cuando presenciaron la escena que se convertiría en el recuerdo más indeleble de su viaje. Cerca de un cruce peatonal, una mujer mayor, una abuelita con su carrito de la feria, tropezó con una baldosa suelta. El carrito se volcó y su contenido, frutas, verduras, una bolsa de pan, se desparramó por la acera. La mujer, con un quejido, intentó agacharse, pero el movimiento le resultaba doloroso. La gente a su alrededor se detuvo. Pero antes de que nadie más pudiera reaccionar, una joven, de no más de 20 años, que venía caminando en dirección contraria, dejó caer su propia mochila al suelo sin dudarlo un segundo. Se arrodilló junto a la anciana. Tranquila, mamita, no se preocupe. Yo le ayudo a juntar todo, dijo con una voz suave y tranquilizadora. La anciana la miró con gratitud. Ay, hijita, qué amable eres. La joven comenzó a recoger las cosas con una rapidez y una delicadeza asombrosas. Un tomate había rodado hasta la calle. Sin pensarlo, la chica se asomó, esperó a que pasara un auto y lo recogió. Mientras guardaba todo de nuevo en el carrito, otro peatón, un hombre de negocios, se detuvo y ayudó a levantar el carrito. ¿Se hizo daño, abuelita?, preguntó la joven, revisando las manos de la anciana. No, mi niña, solo el susto. Muchas gracias. Una vez que todo estuvo en orden, la joven le dio una palmadita cariñosa en el brazo. Ya, que le vaya bien. Con cuidado, ¿ya? Luego, recogió su mochila, le sonrió una última vez y siguió su camino, como si ayudar a un extraño fuera la cosa más normal del mundo. Charlotte, Isabel, Michael y Oliver se quedaron petrificados, observando toda la escena desde el otro lado de la calle. Habían visto actos de amabilidad antes, pero esto era diferente. No había sido un gesto calculado ni una actuación para los demás. Había sido un impulso puro, una conexión humana inmediata. La naturalidad con la que la joven había llamado mamita a la anciana, la preocupación genuina en su voz, la forma en que había abandonado sus propias cosas para ayudar, todo hablaba de una empatía profundamente arraigada. ¿Vieron eso?, susurró Isabel, con la voz entrecortada. Ni siquiera lo pensó. Simplemente actuó. Michael asintió, con un nudo en la garganta. Los libros de historia te hablan de batallas y reyes, pero no te enseñan esto. Esto es la verdadera cultura de un pueblo. Oliver, el pragmático, estaba visiblemente afectado. No hay ninguna lógica racional para eso. No obtiene ningún beneficio. Es pura bondad. Para Charlotte, ese momento fue la culminación de todo lo que habían experimentado. La limpieza del aeropuerto, la calidez de la gente, el orden del metro, la belleza del cerro, los sabores de la comida, todo confluía en ese simple acto de una joven ayudando a una anciana. Entendió que la amabilidad en Chile no era un evento aislado, sino el tejido conectivo de la sociedad. Era el aceite que hacía que todo funcionara de manera tan armónica, incluso en medio del caos de una gran ciudad. Se dio cuenta de que habían venido a Chile buscando algo grande, algo espectacular, y lo habían encontrado en el gesto más pequeño y humano imaginable. Ese instante se grabó a fuego en su memoria, no como una anécdota de viaje, sino como una lección de vida. Esa noche, en la habitación del hotel, el ambiente era reflexivo. Desde la ventana, las luces de Santiago parpadeaban como un mar de estrellas caídas, con la silueta oscura de la cordillera vigilando en la distancia. Hacía solo unos días, Chile era para ellos un nombre aburrido en un mapa. Ahora, era un lugar que les había cambiado la perspectiva de una manera que nunca habrían imaginado. Charlotte sostenía un pequeño folleto turístico, pero no lo leía. Su mente estaba en otro lugar. Cuando vuelva a casa, dijo en voz alta, rompiendo el silencio, voy a empezar a estudiar español en serio. No solo para aprobar un examen, sino para poder volver y hablar con la gente, para entender de verdad lo que dicen. Isabel asintió con fervor. Ella, que hablaba francés e italiano, siempre había considerado el español un idioma menor. Yo también. Y la próxima vez que venga, no quiero quedarme solo en Santiago.
Quiero ir a la Patagonia, al desierto de Atacama. Siento que apenas hemos visto la punta del iceberg. Sus ojos ya no soñaban con las boutiques de París, sino con los paisajes indómitos que había visto en las postales. Oliver, por su parte, tecleaba furiosamente en su laptop. Sus amigos pensaron que estaba revisando sus finanzas, pero cuando se acercaron, vieron que estaba investigando la red de transporte público de Santiago, la historia del metro y las políticas urbanas de la ciudad. Voy a proponer esto como tema para mi tesis de fin de año, anunció, con una pasión que nunca antes le habían visto. El modelo de desarrollo de infraestructura de Chile es increíblemente eficiente y, a la vez, humano. Quiero analizar cómo lo lograron y qué se puede aplicar en Estados Unidos. El pragmático había encontrado una causa, un problema real que quería resolver, inspirado por lo que había visto. Y Michael, el historiador, tenía una pila de libros que había comprado esa tarde sobre la historia de Chile y de América Latina. He sido un idiota, confesó, sin rastro de su antigua arrogancia. Me he pasado años estudiando la historia de Europa, creyendo que era la única que importaba. Pero la historia de este continente es igual de rica, de trágica y de fascinante. Estaba ciego. Cuando vuelva, la biblioteca va a ser mi segundo hogar. Todos compartían un mismo sentimiento, la necesidad imperiosa de volver. Chile ya no era un destino turístico, se había convertido en un lugar de aprendizaje, una fuente de inspiración que había despertado en ellos nuevas pasiones y ambiciones. Afuera, la ciudad dormía bajo el manto estrellado. Charlotte miró la cordillera y susurró, si no hubiéramos venido a Chile, nunca habríamos sentido esto. Sus corazones estaban llenos de una nueva determinación. El viaje estaba llegando a su fin, pero sabían que no era un adiós. Era el comienzo de una nueva historia, una que ellos mismos empezarían a escribir, moldeada por la inesperada y profunda lección que habían recibido en el último rincón del mundo. El vestíbulo de salidas del aeropuerto de Santiago estaba bañado por la suave luz de la mañana. Los rayos de sol que se filtraban a través de los ventanales iluminaban el suelo, como un silencioso adiós. El murmullo de los viajeros y el rodar de las maletas llenaban el aire, pero en el corazón de los estudiantes reinaba una calma profunda. Mientras esperaba en la fila para documentar su equipaje, Charlotte recordó la imagen de la joven ayudando a la anciana en la calle. Ese gesto, tan simple y tan poderoso, se había convertido en el símbolo de su viaje. Comprendió que lo que más la había conmovido de Chile no eran sus edificios modernos ni sus paisajes espectaculares, sino la abrumadora humanidad de su gente. La amabilidad como norma, no como excepción. Isabel se miró en el reflejo de una vitrina. Recordó a la chica superficial que había llegado a ese mismo aeropuerto quejándose de no poder ir a París. Ahora, sus ojos brillaban con una luz diferente. La próxima vez, quiero hablar español lo suficientemente bien como para poder dar las gracias de verdad, murmuró. Ya no era el anhelo de una turista, sino el profundo respeto de alguien que había sido tocado por la cultura. Michael ya había terminado el primer capítulo de su nuevo libro de historia chilena. El breve recorrido por el centro de Santiago, la visita al Cerro Santa Lucía, cada conversación con Javier, todo había cobrado un nuevo significado. Ya no eran solo lugares, eran escenarios de una historia viva que ansiaba conocer. He estado persiguiendo fantasmas de imperios muertos en Europa, pensó, cuando aquí hay una historia que todavía respira. Oliver observaba el ballet perfectamente coordinado de los aviones despegando y aterrizando en la pista. Para él, era un microcosmos del país, eficiente, funcional, pero con un alma que no se podía reducir a números. Si esto es ser racional, se dijo a sí mismo, entonces quiero que mi vida sea mucho más racional. Había decidido que su futuro estaría dedicado a aplicar esa mezcla de eficiencia y humanidad en su propio país. Cuando sonó el anuncio de su vuelo, se levantaron en silencio. El peso que sentían no era el de sus maletas, sino el de los recuerdos, las lecciones y las emociones que se llevaban consigo. Mientras caminaban por el pasillo hacia la puerta de embarque, Charlotte se giró para mirar por última vez a través de los ventanales. El cielo de Santiago, de un azul purísimo, parecía sonreírle. Respiró hondo, grabando esa imagen en su memoria. Y entonces, con una certeza absoluta, susurró las palabras que resumían todo su viaje.
Chile no es solo un destino turístico. Es un país que te cambia la vida. Nadie respondió. No hacía falta. Los ojos de sus amigos decían exactamente lo mismo. El rugido de los motores comenzó a crecer mientras el avión se deslizaba por la pista. A través de la ventanilla, vieron cómo la tierra chilena se hacía cada vez más pequeña, pero sabían que una parte de ella ya se había quedado para siempre dentro de ellos. Este no era el final de un viaje, sino el comienzo de uno nuevo. El invierno de Nueva York era gélido, y el viento cortaba las calles como un cuchillo. De vuelta en el aula del Liceo Lincoln, los 4 amigos estaban reunidos de nuevo. Afuera, un cielo gris plomizo amenazaba con nevar. Dentro, el silencio previo a la clase era denso, pero no era un silencio vacío. Estaba cargado de pensamientos y recuerdos compartidos. En la pizarra, el profesor había escrito un tema para el debate: el choque cultural y la globalización. Al ver esas palabras, todos evocaron mentalmente la conversación que habían tenido en esa misma aula semanas atrás. Recordaron sus propias palabras, llenas de ignorancia y prejuicios. Chile es aburrido. No tiene historia. Un gasto ineficiente. Cada una de esas frases ahora resonaba en sus mentes con un peso vergonzoso. Antes, las habrían defendido con la arrogancia de quien cree saberlo todo. Ahora, se sentían como espinas que les recordaban su propia ceguera. Charlotte abrió su cuaderno. En sus páginas ya no había solo apuntes de clase, sino frases en español, dibujos de la cordillera, notas sobre la gente que había conocido. Hojeó las páginas, reviviendo cada momento, la limpieza sobrecogedora del aeropuerto, la calidez de Javier, la armonía caótica de la plaza de armas, la paz del Cerro Santa Lucía, la solidaridad en el metro. Cada recuerdo era una pincelada de un cuadro mucho más grande y complejo de lo que jamás había imaginado. Se dio cuenta de que el país que había descartado como aburrido, poseía una riqueza de espíritu que su propia y bulliciosa ciudad a menudo parecía haber olvidado. Isabel miraba por la ventana, pero no veía el paisaje neoyorquino. Veía la sonrisa de la joven que ayudó a la anciana. En Chile, la calma y el bullicio conviven en el mismo lugar, ¿saben?, dijo en voz baja. Sus amigos asintieron. Recordaron el silencio del cerro en contraste con la vibrante energía de la ciudad a sus pies. Era un equilibrio que Nueva York, con su ritmo frenético e implacable, rara vez permitía. Isabel pensó en sus palabras iniciales sobre la falta de glamour, y sintió cómo se sonrojaba. ¿Qué glamour podía compararse con la belleza de un acto de pura bondad? Oliver tamborileaba con los dedos sobre la mesa. El orden del metro de Santiago seguía grabado en su mente. La forma en que la gente respetaba el espacio ajeno, la manera en que cedían el asiento sin que nadie se lo pidiera, esa eficiencia no nacía de reglas impuestas, sino de una conciencia colectiva. La pregunta de por qué algo tan natural allí era tan difícil en su propio país se había convertido en una obsesión que ahora definía sus aspiraciones académicas y profesionales. Y Michael, el primero en haber calificado el viaje como un desperdicio de dinero, tenía ahora sobre su pupitre un libro sobre el pueblo mapuche. Cuando vio la Catedral Metropolitana y supo de su historia centenaria, cuando sintió la energía de un lugar donde la gente había vivido, luchado y soñado durante siglos, comprendió la estrechez de su propia visión del mundo. La comida, la arquitectura, la amabilidad, todo era un tesoro invaluable que ningún dinero podía comprar. La campana sonó, y el profesor entró en el aula. Pero ellos ya no eran los mismos. Cuando el profesor desplegó un mapa del mundo, sus miradas viajaron instintivamente hacia el sur, hacia esa larga y delgada franja de tierra al final del continente. Chile. Antes, era solo una mancha de color en el mapa. Ahora, brillaba con una luz propia en sus corazones. Ya no era un lugar aburrido o ineficiente. Era una brújula que les había mostrado un nuevo norte, una tierra prometida a la que estaban decididos a volver. Charlotte tomó su lápiz y, en el margen de su cuaderno, escribió en mayúsculas: Chile, un punto de inflexión. Sus amigos vieron las palabras y sonrieron. El caparazón de sus prejuicios se había roto, y en su lugar había brotado una nueva verdad. Ese día, en un rincón de un aula en Nueva York, Chile dejó de ser solo un destino de viaje. Se convirtió en un faro que iluminaría su futuro.